Papá, tiene hambre. ¿Podemos comprársela? Entonces la respuesta del director ejecutivo sorprendió a la pobre madre soltera. Antes de continuar, dinos desde dónde estás viendo y cuántos años tienes. Espero que disfrutes la historia. El aire en el supermercado de Boston era denso esa tarde de martes. No con el olor a productos de limpieza ni a pan recién hecho, sino con el zumbido incesante de cientos de voces, el chirrido metálico de los carritos de la compra sobre baldosas de cerámica y la omnipresente banda sonora de música pop de baja calidad. En medio de este caos organizado se movía Frederick Pittenger, de 34 años, un hombre cuyos rasgos bien definidos y traje impecable, incluso para una ida al supermercado, delataban una vida de pocas dificultades. El director ejecutivo de Pittenger Tech recorría los pasillos con una familiaridad casi distraída. Su carrito lleno de productos orgánicos e importados. A su lado, Anthony, su hijo de 4 años, era una miniatura perfecta de su difunta esposa, Clara, los mismos rizos rubios, mirada curiosa y energía desbordante. Anthony sostenía la mano de Frederick con una firmeza sorprendente para su corta edad, parloteando sin parar sobre el astronauta de la caja de cereales recién salida al mercado. «Papá, ¿de verdad va a la luna en el cohete?», preguntó, señalando la caja. Frederick sonrió con una sonrisa que rara vez se reflejaba en sus ojos, que aún conservaban la sombra de 2 años de viudez. Clara se había ido demasiado pronto, azotada por una enfermedad cruel, dejando tras de sí un vacío insalvable. Pero Anthony era su hijo, la manita en su palma, la razón más poderosa para seguir adelante. Para Frederick, la vida se había convertido en un delicado equilibrio entre mantener la imagen de éxito y luchar constantemente contra el dolor de la pérdida. En un pasillo contiguo, inmersa en una realidad completamente distinta, estaba Elizabeth Groom, de 29 años. Sus esbeltos hombros se hundían ligeramente bajo el peso invisible de 1 año de viudez. Desde la repentina muerte de su marido, un brutal accidente de coche que la dejó con una deuda abrumadora y el corazón destrozado, cada viaje al supermercado se había convertido en una batalla táctica. No había lugar para la extravagancia ni la indulgencia, solo la fría matemática de la supervivencia. Sus ojos, antes brillantes, ahora mostraban profundas ojeras que delataban incontables noches de insomnio. Su cabello rojo, normalmente vibrante, lucía opaco y estaba recogido en un moño improvisado a su lado. Esther, su hija de 4 años, era una versión más pequeña y enérgica de sí misma, con un brillo inquieto en la mirada. Elizabeth aferraba un folleto arrugado de descuentos en una mano, comparando precios por libra con precisión de contadora. «Mami, ¿puedo comprar este?», preguntó Esther con su voz aguda, señalando una colorida caja de cereales en el estante superior. Era de unicornios mágicos con su empaque brillante y promesas de copos de colores del arco iris que cambiaban de color con la leche. A Elizabeth se le encogió el corazón. Sabía cuánto le encantaba a Esther ese cereal. Era una pequeña alegría que ya no podía permitirse. «Hoy no, mi amor», respondió Elizabeth, con un susurro cansado que intentaba sonar firme. Se arrodilló, acariciando suavemente el cabello de Esther. «Compraremos el otro, ¿de acuerdo? El de dinosaurio. Es más fuerte, así que crecerás». La mención del cereal de dinosaurio, una marca genérica y sosa que Elizabeth compraba al por mayor, hizo que Esther se desanimara un poco. Su sonrisa se transformó en un puchero, pero asintió, comprendiendo. Elizabeth se giró un instante para coger una bolsa de arroz del estante inferior. Fue solo un segundo de distracción. Un gran carrito de la compra con ruedas chirriantes le impidió la vista, y cuando se giró, Esther ya no estaba. Un nudo de pánico le atenazaba la garganta. «Esther», susurró, su voz casi inaudible en medio del murmullo del supermercado. La niña, con la velocidad del rayo y la determinación de una pequeña guerrera, había salido disparada de su objetivo, el estante de cereales del unicornio mágico. Elizabeth la vio a pocos metros, con los brazos extendidos, su manita buscando la codiciada caja. Con un movimiento rápido, Esther la agarró, abrazándola contra su pecho como un tesoro recién descubierto. Su rostro se iluminó por un breve instante.
la inocente alegría de sostener el objeto de su deseo. Elizabeth corrió hacia ella. La desesperación impulsaba sus pasos. Esther, no. Susurró, lo suficientemente cerca para ser escuchada, pero sin querer armar un escándalo. La alegría en el rostro de Esther se desvaneció. Apretó la caja con más fuerza contra su pecho. La luz en sus ojos se transformó en una sombra de tristeza. Ella lo sabía. Sabía que era un deseo prohibido. Ese dulce anhelo se convirtió rápidamente en un grito silencioso y desgarrador. No era un grito fuerte buscando atención, sino el sollozo sordo de alguien que había aprendido demasiado pronto a ocultar su dolor para no ser una carga para los demás. Sus pequeños hombros se estremecieron, y las lágrimas corrieron por sus mejillas sonrosadas, cayendo sobre la colorida caja de cereales, difuminando los tonos del unicornio. Frederick estaba a solo unos metros, en el pasillo de lácteos. Anthony, observando desde junto a su padre, vio a la niña. Su atención se desvió por completo del cereal de astronautas a la escena de silenciosa tristeza. Los ojos curiosos de Anthony se abrieron de par en par. Vio a la pelirroja, sus rizos enredados, sus hombros delgados y temblorosos. Su llanto inocente lo conmovió de una manera que no pudo comprender del todo, pero le hizo encoger el pecho. Anthony soltó la mano de Frederick y con la valentía típica de los niños se acercó a Esther. «¿Por qué lloras?», preguntó Anthony, con su vocecita genuina y llena de preocupación. Esther lo miró con los ojos llenos de lágrimas, todavía abrazada a la caja de cereales. «Tengo muchas ganas de comer este cereal», respondió entre sollozos con la voz quebrada. «Pero mi mamá dijo que ya no podemos comprarlo». Su dolor era simple pero punzante. La impotencia de la madre, la frustración del niño, todo ello expuesto en ese llanto silencioso. Anthony sintió una punzada de tristeza, algo que escapaba a su comprensión de niño de 4 años. No entendía el dinero, pero comprendía el dolor de querer algo y no poder tenerlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de empatía. Se giró rápidamente hacia Frederick, quien observaba la escena a corta distancia, con una expresión que pasaba de la curiosidad a la preocupación. Anthony tiró del dobladillo del traje de Frederick, con los ojos llenos de lágrimas, suplicando: «Papá, le encantan esos cereales, pero su mamá no tiene dinero. ¿Podemos comprárselos?». La inocente pregunta cortó el aire, convirtiendo el ruido de fondo del supermercado en un silencio momentáneo en la mente de Frederick. El destino, o quizás la pura bondad de un niño, acababa de tejer una intrincada red que uniría 2 vidas muy diferentes. La infantil petición de Anthony resonó por el pasillo de los cereales, atravesando el zumbido ambiental como una alarma. Elizabeth sintió que un calor le subía por el cuello y le inundaba el rostro en una oleada de vergüenza. Le ardían las mejillas y el corazón le latía con fuerza en los oídos. Se sentía como una polilla bajo un foco, expuesta en su más cruda vulnerabilidad, como un fracaso. Una madre que ni siquiera podía permitirse el cereal favorito de su hija. Su peor pesadilla en esta nueva realidad era ser vista, ser leída en su pobreza. Corrió los últimos pasos hacia Esther. Su primer instinto fue tomar a la niña en brazos, disculparse 1000 veces por la humillante situación y llevarla a la intimidad de su propia vergüenza. Pero antes de que pudiera susurrar una palabra, Frederick Pittenger ya estaba allí. Se había arrodillado con sorprendente agilidad para un hombre con traje a medida, colocándose a la altura de los niños. Su rostro se iluminaba con una suave sonrisa, un marcado contraste con la impaciencia de unos minutos antes. «Claro que podemos, campeón», le dijo Frederick a Anthony, con su voz profunda y tranquila dirigida a su hijo, pero con un tono que también llegó a Elizabeth. Entonces se giró hacia Esther. Sus ojos azul claro se encontraron con la mirada aún llena de lágrimas de la chica. «¿Te gusta mucho verdad, cariño?». Esther, con los sollozos ya apagados, asintió vigorosamente, sus grandes ojos azules fijos en el rostro de Frederick. Las lágrimas seguían corriendo, trazando brillantes caminos por sus mejillas, pero al oír la suave voz del hombre y ver el cereal tan cerca, una frágil chispa de esperanza, delicada como el ala de una mariposa, comenzó a brillar en sus ojos. «Sí», murmuró casi inaudiblemente,
agarrando la caja de cereales entre sus manitas. Frederick se levantó lentamente, con la caja del unicornio mágico que Anthony le había ofrecido aún en la mano. Se giró hacia Elizabeth, que permanecía de pie, rígida y tensa como una estatua de sal, a solo unos pasos de distancia. «Señorita, nos gustaría mucho pagar por esto», dijo, ofreciéndole la caja. Su tono era respetuoso, sin arrogancia ni compasión. Un nudo se le hizo en la garganta a Elizabeth, cortándole el aire que intentaba respirar. «Oh, no, por favor», logró decir con voz ronca y entrecortada. Negó con la cabeza, con las mejillas aún encendidas. «No es necesario. Yo me las arreglaré. Gracias, de verdad. Pero no puedo aceptar». Su dignidad, herida por la bondad de un desconocido, incluso bien intencionado, era un escudo. No podía rebajar su orgullo. Lo poco que le quedaba después de tantas pérdidas, clamaba por su negativa. No era una mendiga, era una madre que luchaba. Pero entonces sus ojos se posaron primero en Antonio. El niño estaba allí, su mirada joven y sincera llena de anticipación, los labios entreabiertos en una sonrisita esperanzada, como si esperara la confirmación de que su gesto había sido aceptado. Entonces Esther, su hija, que momentos antes lloraba desesperada, miró la caja de cereales y al hombre que se la ofrecía con una esperanza tan pura que dolía. La luz en sus ojos era una súplica silenciosa pero poderosa. Esas dos miradas inocentes llenas de bondad fueron demasiado. Desarmaron a Elizabeth por completo. La bondad de Frederick era palpable, carente de superioridad o compasión, lo que solo la confundió más. «Es Anthony quien quiere hacer esto, señora», explicó Frederick en voz baja, como si percibiera su vacilación. Señaló a su hijo, quien asintió con entusiasmo, sus rizos rubios rebotando. «Él cree que la amistad ya vale más que los cereales, ¿verdad, amigo?», confirmó Anthony con un enfático asentimiento. Elizabeth dudó un último instante, con su conflicto interno claramente reflejado en su rostro. Orgullo contra la alegría de su hija, vergüenza contra bondad genuina. La sonrisa de Esther y la inocencia de Anthony ganaron. Extendió una mano temblorosa y tomó la caja de cereales. Los dedos de Frederick rozaron los suyos por un instante, y una pequeña pero perceptible corriente recorrió el brazo de Elizabeth. «Gracias». Susurró la palabra, más bien un suspiro. Un gracias apresurado, con la voz aún cargada de emoción. No pudo sostener la mirada de Frederick por mucho tiempo. La vergüenza aún la aferraba. Pero en ese breve instante en que sus ojos se encontraron, una mirada prolongada y profunda, la vulnerabilidad de Elizabeth, su silenciosa fuerza y su dolor, se encontraron con la compasión de Frederick, su empatía y el eco de su propia pérdida. Hubo un reconocimiento mutuo, un atisbo de algo más profundo que un simple encuentro en el supermercado. Todavía conmocionada por la intensidad de todo aquello, Elizabeth se giró rápidamente, tirando suavemente de la mano de Esther, con la caja de cereales ahora un preciado tesoro bajo el brazo. Tenía que irse para procesar lo sucedido. La vergüenza aún la quemaba, pero algo nuevo florecía silenciosamente en su pecho. Mientras Frederick observaba a la mujer y al niño alejarse, una extraña sensación persistía. No era solo la satisfacción de haber hecho una buena acción. Había algo más, una curiosidad, una inexplicable atracción por la fuerza de aquella mujer envuelta en tanta fragilidad. Sintió una calidez en el pecho que no había experimentado en mucho tiempo. Aún no lo sabía, pero aquella caja de cereales había sembrado la semilla de algo mucho mayor, algo que cambiaría el curso de su vida y la de Anthony para siempre. El ruido del supermercado volvió a sus oídos, pero el silencio que había habitado su corazón desde la muerte de Clara se vio perturbado por el llanto de un niño y un simple acto de bondad. Habían transcurrido 2 días desde el extraño encuentro en el supermercado, y para Elizabeth, la vida seguía siendo una frenética carrera contra el reloj y los números rojos en su cuenta de gastos. Cada mañana, la alarma sonaba antes del amanecer, sumiéndola en la agotadora rutina de preparar el desayuno con los huevos contados, vestir a Esther con ropa que parecía encogerse con cada lavado y, finalmente, dejarla en el preescolar. Luego venía la carrera a trabajar turnos consecutivos en una concurrida cafetería del centro, donde el olor a café y sudor se mezclaba con el dolor de sus pies cansados.
Su sueldo apenas cubría el alquiler exiguo y las facturas crecientes. La nevera estaba siempre vacía y el miedo a una emergencia inesperada era una sombra permanente. Algunas semanas sobrevivía con las sobras de sándwiches de queso solo para asegurar que Esther tuviera suficiente. Cada compra era un meticuloso cálculo de sentido común, una silenciosa negociación entre la dignidad y la necesidad. Su armario era una colección de prendas desgastadas, y la idea del lujo, por pequeña que fuera, parecía un lejano recuerdo de otra vida. Esa tarde en particular, el cansancio pesaba más de lo habitual. El autobús a la guardería llegaba tarde y el reloj en su muñeca parecía burlarse de ella. Cada tic-tac un recordatorio de su inevitable retraso. El aroma a crayones y pintura infantil flotaba en el aire de los pasillos de colores brillantes, un contraste tan marcado con el gris de su propia rutina que casi le dolió cuando finalmente llegó. El zumbido de las voces de los niños y el eco de los zapatitos en el suelo lustrado la rodearon al doblar la esquina hacia el pasillo principal. Una escena familiar pero sorprendente la detuvo en seco. Allí, en el suelo del aula, en el centro de una alfombra colorida, estaban Anthony y Esther. Los dos estaban sentados uno al lado del otro, completamente absortos en la construcción de un impresionante castillo con bloques, sus pequeñas cabezas rubias y pelirrojas casi tocándose. La risa contagiosa de Esther resonó cuando una torre se derrumbó y Antonio rió con ella, animándola a reconstruirla con un gesto alegre de su pequeña mano. La conexión entre ellos era innegable, un vínculo puro e inocente, visible en la forma en que sus pequeños dedos se movían juntos, en la forma en que se miraban con una comprensión mutua que trascendía las palabras. Era una amistad más fuerte que la breve e incómoda interacción en el supermercado entre sus padres. Mientras Elizabeth observaba jugar a los niños, notó una figura alta y elegante, de espaldas a ella, hablando suavemente con el maestro. El traje impecable, el pelo perfectamente cortado. No cabía duda de que era Frederick Pittenger. Sintió un pequeño vuelco en el estómago, una mezcla de sorpresa y un ligero temblor de aprensión. La vergüenza del supermercado, que creía haber enterrado bajo capas de deber y agotamiento, amenazaba con resurgir con toda su fuerza. Dudó un momento, debatiendo si acercarse o esperar en silencio a que se fuera. La idea de otro encuentro, especialmente con el maestro como testigo, la hizo retroceder un paso. Pero Esther, con la sensibilidad innata de los niños, sintió la presencia de su madre. Levantó la vista. ¡Mamá!, gritó Esther, abandonando el castillo en ruinas y corriendo hacia ella con los brazos abiertos. La llamada de Esther hizo que Frederick se volviera. Sus ojos azules, antes distantes en el supermercado, ahora parecían más cálidos al encontrarse con los de Elizabeth. Un reconocimiento silencioso, casi tímido, se cruzó entre ellos. La vergüenza y la sorpresa de su primer encuentro habían desaparecido, sustituidas por un destello de curiosidad mutua. Un leve rubor, casi imperceptible, tiñó las pálidas mejillas de Elizabeth, pero le sostuvo la mirada un momento. ¡Elizabeth!, exclamó Frederick, con una sonrisa genuina extendiéndose por su rostro. Fue una sonrisa que, para su sorpresa, la calentó más de lo esperado, desarmando su postura defensiva y disipando parte de su inquietud. ¡Qué coincidencia! Anthony no ha dejado de hablar de Esther. La chica serial, la llama. No sabía que estaban en la misma clase. Parecía sinceramente contento de verla allí. La maestra, una mujer de rostro amable con gafas en la punta de la nariz, dio un paso al frente sonriendo. Sí, señora Groom. Anthony y Esther son inseparables. Es una alegría verlos jugar juntos. Frederick me contaba cuánto disfruta Anthony de la escuela y de su amistad. Tienen una energía maravillosa juntos. La conversación se desarrolló con sorprendente naturalidad, pasando de comentarios sobre el desarrollo de los niños a las rutinas diarias y los desafíos de la crianza. Niños pequeños. Frederick y Elizabeth, antes desconocidos, ahora compartían las pequeñas alegrías y las grandes preocupaciones de la paternidad. Entonces, inevitablemente, surgió el tema de la monoparentalidad, un punto en común de dolor y resiliencia. Frederick, con un tono más moderado y una voz ligeramente ronca, mencionó la pérdida de su esposa, Clara, 2 años antes,
y cómo Anthony se había convertido en su ancla, la luz en sus días más oscuros. Fue un golpe duro, confesó, con la voz apenas por encima de un susurro, pero lleno de una intensidad que Elizabeth comprendió. Todavía lo es. Pero Anthony, él lo es todo. Una oleada de empatía recorrió a Elizabeth con tanta fuerza que casi la hizo vacilar. Asintió, con los ojos brillantes por el recuerdo. Lamento su pérdida, señor Pittenger. Lo comprendo perfectamente, dijo, con la voz baja y cargada de emoción. Respiró hondo, decidiendo que era el momento. Había algo en su honestidad que la animó a compartir su propia herida. Mi esposo falleció hace un año en un accidente. Fue muy repentino y ha sido más duro de lo que jamás imaginé. Sus últimas palabras fueron apenas un susurro, cargadas de un dolor que el tiempo no había borrado. Había un dolor compartido entre ellos, una comprensión tácita que trascendía las marcadas diferencias económicas y sociales. En ese momento, en medio del alegre bullicio del preescolar, ya no eran el exitoso director ejecutivo y la viuda en apuros, sino dos almas que habían enfrentado el abismo de la pérdida